débiles en el certamen y probablemente vamos a tener que, o varios van a tener que realizar el certamen de recuperación, el cual va a englobar toda la materia del curso. Hoy día vamos a revisar entonces el certamen y yo les voy a hacer una especie de repaso a medida de que vamos resolviendo los problemas y les voy comentando dónde los vi débiles y volviendo a explicar quizás ciertos detalles que no quedaron claros. Antes de eso sí, les quiero comentar los criterios de evaluación asociados a cada problema y más o menos qué fue lo que estuve buscando que lograran ustedes responder. En ese sentido también me gustaría comentarles de que mi forma de evaluarlos fue más, no tanto quitarles puntos, sino darles puntos donde lo hubieran demostrado cierto conocimiento. Por supuesto no les podía dar todo el punto, primero porque sería justo para aquellos que les fue bien, y segundo también porque la idea de realizar estas evaluaciones también es para yo notar si de verdad están comprendiendo lo que se requiere para el curso, por supuesto. Bien, entonces, voy a poner la cámara para... no... Bien, entonces vamos a empezar con el problema 1. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a revisar esto. Bueno, a todo esto, perdón, se ve no sé qué compartir. Aquí y... ahí sí, bien. Bien, a todo esto, ¿qué está diciendo? Perdón, disculpe. Ya me voy a volver. Ah, sí. El jueves vamos a tener una sesión para revisar sus certámenes para los que tengan dudas o piensen de que quizás no los corregí bien. Por supuesto, siempre hay espacio para error, pero en general deberían ser menos, los menos los que tuvieron algún error de corrección. Igual siempre pueden acercarse este jueves y conversamos de su certamen. Bien, entonces el problema 1 era un problema con el que yo busqué evaluar sus conocimientos con respecto a con respecto a la parte que refiere a la fuerza sobre superficies curvas y también a la sección de flotabilidad. Entonces, este problema era muy simple y me sorprendió de que hubo tan pocos alumnos o alumnas que lo resolvieron de manera correcta. Bien, aquí para resolverlo existen dos alternativas. La primera es tomar un enfoque centrado al cálculo de la flotabilidad o las fuerzas de flotación que se estarían ejerciendo sobre este cuerpo, o la otra, que es la que yo les entregué en la en la pauta, es calcular las fuerzas, dividir este cuerpo en secciones y calcular las fuerzas que estaría ejerciendo los fluidos sobre este cuerpo en cada sección. Entonces, vamos a hacer una pequeña, perdón, vamos a tomar las más alternativas para que las vayamos revisando. En ambas, a todo esto, en ambas alternativas tenemos que la sumatoria de la fuerza o la fuerza neta que ejerce el fluido sobre perdón, la sumatoria de fuerza va a equivaler a la fuerza neta que ejerce el fluido sobre este cuerpo, la cual va a ser por supuesto opuesta, menos el peso de este cuerpo. Y como el cuerpo se encuentra en equilibrio, esta sumatoria esta suma va a ser igual a 0. Bien,
Claramente el problema requería de calcular la fuerza que estaba ejerciendo este fluido, la cual, como dijimos, tenía dirección opuesta al peso, que es W, y tenemos la fuerza, que podría ser la fuerza de abollamiento. Entonces, si tomamos la alternativa que corresponde a calcular la fuerza de abollamiento, tendríamos que calcular el volumen desplazado, y aquí es el detalle importante, va a ser de cada fluido. Entonces podemos hacer una pequeña división, quizás para entenderlo, podríamos dividir nuestro caso en dos secciones. Tenemos mercurio y tenemos nuestro caso, nuestra sección con agua. Entonces, en este caso, en esta sección tendríamos que el volumen desplazado del fluido corresponde a la mitad de la esfera. Lo mismo para esta sección, donde el volumen desplazado de mercurio será la mitad de la esfera. De esta forma, la fuerza de abollamiento total va a ser igual a el volumen desplazado de agua por su peso específico, más el volumen desplazado de mercurio por el peso específico del mercurio. De igual forma, tenemos que el peso del cuerpo va a ser igual a su densidad por su volumen. Este es el volumen de la esfera. De estas dos expresiones llegamos a que la fuerza de abollamiento es igual a la fuerza del peso, y tenemos, es igual y opuesta al peso, y tenemos esta expresión. Bien. Y aquí lo importante es notar de que el volumen desplazado de cada fluido va a ser igual a un medio del volumen de la esfera. Entonces, ρ por volumen de la esfera es igual a gamma W más gamma HG. Y todo esto por el volumen de la esfera partido por 2, ¿cierto? De esta forma, y simplificando el volumen de la esfera, llegamos a que la densidad es igual a, y aquí me equivoqué porque era ρ por G. Bien. A gamma W más gamma HG partido por 2, y esto por 1 partido por G. De la definición del peso específico podemos volver a que simplificamos este valor y llegamos a ρW más ρHG partido por 2. Bien. Como ven, esta alternativa era rápida. Si alguien me la puso así, yo se la acepté. Lo que yo no acepté fue cuando me restaron la fuerza de perdón, aquí me dijeron que esto se restaba, porque claramente eso demuestra de que es un error conceptual. Por supuesto, no lo puedo calificar como positivo. Bien, la segunda alternativa se refiere a un pequeño balance de fuerza. Lo voy a copiar de la pauta. Vamos a pegar. Entonces, teníamos que sobre la sección superior de nuestra esfera íbamos a tener una fuerza hacia abajo que resulta de la columna de agua que existe sobre él. Y también aquí podríamos incluir la presión atmosférica. Vamos a moverlo un poquito, porque vi que muchos me incluyeron también la presión atmosférica, lo cual, hecho de manera correcta, no está mal. Entonces podríamos, además, presión atmosférica. Y en la sección de abajo tenemos una columna virtual de fluido. Y recordemos la fuerza hacia abajo, la fuerza hacia arriba. Y la columna virtual de fluido, si vemos nuestro esquema, claramente va a corresponder a todo el fluido que se encuentra sobre esta superficie.
es decir, tenemos mercurio y tenemos agua, y además, si en este caso consideramos la presión atmosférica, también tenemos la columna correspondiente al aire. Bien, en la pauta, por supuesto, no consideré la presión atmosférica, ya que se anula por razones obvias. Entonces, tenemos que la fuerza neta que se ejerce sobre este esfera va a tomar esta expresión, donde tenemos la diferencia de fuerzas entre lo que ejerce el fluido hacia abajo y hacia arriba, y llegamos básicamente a la misma expresión que teníamos utilizando la metodología considerando las fuerzas de abollamiento. Bien, nuevamente este problema era muy fácil, no sé cómo se cayeron, pero espero que ya vayamos superando esto. Bien, ¿quedó alguna duda con respecto a este problema o a la física asociada? Sí, profe. Hola. Hola. La consulta es respecto a lo que decía el signo de negativo. ¿Me escucha? Sí, el signo negativo claramente estaría indicando de que la fuerza porque en esta expresión estamos considerando fuerzas de abollamiento, entonces Sí, el signo exacto. negativo consideraría de que existe esta Voy fuerza a que estaría ejerciendo sería es hacia abajo, lo negativo. cual es un error conceptual, porque las fuerzas de abollamiento van hacia Pero, arriba. claro, exacto. O sea, viéndolo de la fuerza de movimiento, claro que es así. Pero no sé si está mal la manera en que lo vi, en que la fuerza del agua lo impulsa hacia abajo, porque yo lo que pensé era que como era una bola, en la parte del agua se tendía a ir a hundir. Entonces Claro, la por densidad iba a eso, ser menor a la del agua. Iba claro, hasta el fondo del agua al menos. Y en la parte eso, del mercurio flotaba. claro. Entonces, Entonces, sí, no, o sea, discúlpame, pero ese pensamiento, si bien va a lo que debería ser esta metodología, está incorrecto porque no estás considerando toda la columna de agua que existe sobre el fluido. Entonces, em, no, no corresponde. ¿cómo, profe? No se está considerando la columna de agua. Ah, se Claro, o está sea, considerando el volumen de la esfera nomás. claro, entonces tú te estarías diciendo que tienes un volumen de agua dentro de tu esfera, a eso conlleva, de que tendrías una situación más o menos por este estilo. Voy a dibujarlo más acá Y abajo. ahora entendí. ¿Sí? Ya, Sí, o perfecto. sea, le entiendo eso de que es el volumen de agua que estaría en la esfera más que el que está encima. No, no, no. A eso se refiere, ¿cierto? Según esa metodología que no corresponde. Es la metodología y el que conlleva un significado físico correcto, corresponde a considerar una columna de fluido sobre la superficie que se encuentra, es decir, esta columna que estaría sobre nuestra esfera de agua, Ajá. y eso sería la fuerza que se ejerce sobre la superficie superior. Y en la superficie inferior utilizamos esta metodología que corresponde a la columna virtual de fluido, donde tenemos que la fuerza equivale a la fuerza que ejercería una columna de fluido sobre esta superficie, pero con dirección opuesta. Claro. Profe, pero así viéndolo a simple vista, si bien a la visual nomás, eh, yo me imaginaría que la densidad de la pelota debería ser la mitad del fluido de mayor densidad. No, es la mitad de la suma de las densidades de los fluidos. Claro, y yo a lo que llegué, de hecho, en mi cálculo fue que era igual a la mitad de la resta Claro, de entonces es los, porque eso es por lo que te está explicando. La fuerza que exacto, se está ejerciendo, no. Y aquí me gustaría recordarles de que estas fuerzas son resultado de una distribución de presión que se está ejerciendo sobre nuestra superficie.
Entonces, Claro. claro, y esa distribución de presión va a ser un resultado de columnas de fluido que se encuentran en contacto con nuestra superficie. Bien, si tienen dudas, Vale, perfecto. acuérdense que podemos revisar esto el jueves a partir de las 11. Voy a hacer reuniones individuales porque me imagino que puede incomodarse un poco ir viendo caso a caso. Entonces, los que me quieran hacer consultas me escriben el jueves por Teams y dependiendo si estoy libre o estoy revisándole la tarea a otra persona, quizás va a tener que esperar. Natalia. Profesor, yo tengo una duda del certamen en general. Es que a mí me tomó mucho tiempo dejarlo ordenado, porque antes quitaba puntos por orden. Entonces, ¿cuántos en un certamen se puede dejar de lado eso? O especialmente en los Sí, gráficos, en esas cosas. en un certamen la idea claramente es que yo sea capaz de revisar lo que ustedes están haciendo. O sea, recibí un certamen súper desordenado y la verdad no lo pude revisar bien, de que probablemente se va a acercar el alumno después porque simplemente no se entiende. Cuando yo me refiero a orden en las tareas y todo eso, simplemente yo me refiero a de que ustedes hagan las cosas con un orden lógico y que se entienda a la hora de revisar. O sea, eso básicamente. No es mucho eh, no les pido que lo hagan en computador ni nada, simplemente que se entienda, que yo pueda revisarlo, o el ayudante para las casos de las tareas. Benjamín. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, era para preguntarle sobre la escala de nota, es una que aparece en la página de Facultad de Ingeniería, ¿o Claro, no? esa no estoy seguro que es la oficial, pero es igual a la oficial. O sea, la revisé con la agenda de la universidad. Pero sí, esa corresponde a la escala de nota. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Profe, ¿pero qué exigencia ocupa en la escala? La determinada por la universidad no estoy seguro. Se la muestro si quieren. No estoy seguro cuál es la exigencia, pero es la que indica la universidad. Esta es la que Ah, ya, estaba ok. mencionando. Bien. Vamos a avanzar entonces con el problema 2. Lo vamos a hacer rápidamente ya que estoy un poco atrasado con el tiempo. Bien, el problema 2 no tenía mayor dificultad en comparación con lo que hicimos en la tarea. Aquí claramente decidí utilizar una superficie que se encontraba sumergida en un solo fluido, a diferencia de la tarea, ya que además de ser más rápido de resolver, era más simple para usted. Por supuesto, escogí un caso donde había un multifluido también para evaluarles su conocimiento con respecto a la variación de presión en un fluido incompresible. Y aquí también muchos se me cayeron. Entonces vamos a resolverlo rápidamente. Aquí recordemos que para calcular la fuerza que ejerce un fluido sobre... y un pequeño detalle. Durante el certamen, en lo que estaban conectados a Teams, me hicieron una pregunta que quizás me equivoqué yo al no dejarlo suficientemente claro, y era que el radio correspondía claramente al radio de la compuerta en sí. Pero, por supuesto, aquellos que consideraron que el radio correspondía a esta distancia, yo se los consideré como bueno, siempre y cuando, por supuesto, hicieran la correspondiente transformación, y aquellos que no, simplemente les resté unos puntos. Tenía alguien que me estaba preguntando, creo. Ah, no, ya. Bien. Entonces, recordemos que para calcular la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie sumergida plana, tenemos que calcular la fuerza perdón, la presión en el centro de gravedad de nuestra superficie y su área. En este caso, la presión, aquí vamos a verlo con más detalle,
va a corresponder a la presión que ejercería, las columnas de fluido que se encuentran sobre el centro de gravedad, ¿cierto? Entonces, la presión va a corresponder primero a la presión que ejerce nuestra columna de agua, es decir, gamma W por H, y aquí es H1, creo. No, H2. Y le vamos a sumar una columna de de aceite, cuya altura va a corresponder a H1 menos esta altura, y esa altura equivale a el seno del ángulo por y el centro de gravedad para una semiesfera es 4/3 pi partido por r, la distancia vertical. Entonces 4/3 pi r. Y el área para nuestra semiesfera es pi por r al cuadrado partido por 2. Bien. Aquí se me cayeron muchos con este término. Algunos no me consideraron un alumno que utilizó una metodología que no vimos en clase, lo cual me sorprendió positivamente. Entonces, si está ahí el alumno, felicitaciones también por haber buscado oído aún más allá. Bien, y con eso calculamos la fuerza resultante. Los valores numéricos están en la pauta y no hay tiempo para ir revisándola. Así que vamos a continuar. Posteriormente a esto, vamos a tener que calcular el centro de presión. Tenemos que el X del centro de presión es igual a 0, ya que I es igual a 0, porque es una superficie simétrica. Y aquí está, Y teníamos que IXX para una semiesfera está dado por la siguiente expresión. Aquí nadie se me cayó, o muy pocos lo hicieron. Claramente todos se recordaban de que había que utilizar el peso específico del fluido sobre el que está sumergido, había que utilizar la fuerza resultante, etc. Entonces, en ese sentido estamos bien. Para la fuerza que se ejercía sobre cada uno de los puntos, tenemos que hacer un balance de momentum angular. Entonces, para la fuerza sobre la bisagra, teníamos la siguiente situación. Teníamos nuestra bisagra, teníamos el tope y teníamos nuestra fuerza resultante actuando sobre nuestro centro de presión. La distancia que existía entre nuestra bisagra y el tope, que vendría a ser el centro de rotación, era equivalente al radio de nuestra esfera, o semicírculo, y el centro de presión va a estar dado por, o la distancia que existía entre el tope, va a estar dado por la... aquí lo vamos a dibujar mejor. Entonces tenemos 4/3 R, perdón, pi R. Entonces esta distancia era R menos 4/3 R partido por pi. Y este era el centro de gravedad. Y aquí teníamos el IC sub P. Entonces esta distancia, lo vamos a mover para acá, equivalía a R menos 4/3 R partido por pi. Y a todo esto le vamos a sumar un IC sub P, porque recuerden, valor absoluto. Porque recuerden que el IC sub P siempre estaba, centro de gravedad, el centro de presión siempre estaba más abajo que el centro de gravedad. Bien, el balance de momentum claramente es simple, lo vamos a copiar simplemente. Y no lleva mayor complejidad. La única complejidad que había aquí era lograr distinguir
la posición del centro de presión. Y recordar, por supuesto, que ahí es donde actúa nuestra fuerza resultante. Bien, lo mismo va a dar para la fuerza sobre el tope, con la única diferencia de que la distancia que existiría entre la bisagra y el centro de presión sería este valor, que va a estar dado por el centro de gravedad menos, perdón, I sub P, y tenemos centro de gravedad, entonces así se calculaba la fuerza en el tope. Simplemente, aquí nuevamente, simplemente había que distinguir las distancias que existían entre los distintos puntos. A todo esto no estoy viendo el Teams, así que si hay dudas, por favor, interrúmpanme. No estoy viendo si levantan la mano. Bien, y ese era el problema 2. Lo único que les quería evaluar con eso era, bueno, por supuesto, cómo se calculan las fuerzas resultantes sobre superficies planas. Y también quería evaluar sus conocimientos con respecto a la variación de presión en fluidos incompresibles. Y aquí les voy a repetir una vez más de que donde más se me cayeron fue en el cálculo de la presión. Aquí. Entonces, si da el tiempo, voy a hacer un pequeño repaso para que vean, no, mejor lo voy a hacer tío porque me preocupa de que no tengan ese conocimiento. Entonces, recordemos de que cuando existe un fluido multicapa o un fluido que no tiene por qué estar estratificado, teníamos, y por supuesto que los fluidos son incompresibles, teníamos que la presión entre P1, P2, P3, ya que nuestro fluido es incompresible y la presión varía linealmente, teníamos que P2 menos P1 era igual a el peso específico de nuestro fluido, que en este caso sería, por ejemplo, un fluido número 1, y por la diferencia de altura que existía entre estos dos puntos. De igual forma, teníamos que para el punto 3, la diferencia que existía con el punto 2 iba a estar dada por el peso específico por la diferencia de altura que existiría entre, vamos a ponerle 2, 1 y 3 y 2. Es decir, esta diferencia de altura que está acá abajo. De igual forma, no podemos calcular una diferencia de presión que existiría entre P3 y P1 simplemente con una expresión única. Aquí, al combinar estas dos expresiones, tendríamos que P3 menos P1 es igual a este menos esto. Simplemente un arreglo algebraico. Entonces, 2, delta z, 3, 2, menos, la sumamos, gamma 1, delta z, 3, 1, perdón, 2, 1. Y de ahí nace la diferencia de presión que existiría en fluidos multicapa. Simplemente conociendo una variación de presión en base a las diferencias de altura. Bien, aquí nuevamente este conocimiento es básico y fundamental, entonces si no lo están entendiendo, me molestan nomás, me escriben en Teams, vienen los jueves, a todo esto no venía mucha gente los jueves, y me preguntan. Los jueves yo me conecto a las 10, excepto la última semana que tuve una emergencia, así que si llegó alguien me disculpo, pero yo me conecto a las 10
y estoy conectado hasta las 12 esperando que lleguen y me hagan preguntas. Así que recuerden Profe, utilizar ese. Sí. con respecto a eso, yo al menos tengo clases ahora. ¿No tendría otro horario que se pueda Sí, hacer mira, eso? si se ponen, podría establecer 2 horarios de consulta, hablen entre ustedes y díganme eso. Yo tengo clases con ustedes y tengo clases los martes, hasta las 2, perdón, sí, hasta las 2. Entonces, horarios que no que sean compatibles con los de ustedes, de su clase, y los martes no puedo hasta las 2. Entonces ahí si quieren cambiar el horario, me avisan. Ni un problema. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a continuar con el problema 3. Problema 3, aquí claramente está evaluando dos conocimientos. El primero era, por supuesto, manometría. Y el segundo era la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Un segundo, se me estoy quedando sin batería. Bien, aquí nuevamente se me cayeron en el manómetro. Era un manómetro un poco más complejo, pero ya lo habíamos hecho en práctica y en las tareas. O sea, no existía ninguna complejidad. Igual lo vamos a hacer de nuevo. Y a todo esto, este problema era una pequeña variación de un problema que hicimos en práctica de tubo Venturi. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es la ecuación de Bernoulli. Lo voy a copiar para aprovechar el tiempo. Ahí se me cayó, lo cual estuvo bien, de que las alturas eran las mismas. La ecuación de continuidad se podía aplicar, hubo gente que utilizó este procedimiento y por supuesto se los puse bien. Muchos se me equivocaron con las calculadoras, pero le bajé poco punto, por supuesto. Y eso. Entonces, de la ecuación de Bernoulli llegamos a la siguiente expresión, la cual pueden ver mejor en la pauta. Simplemente es un arreglo algebraico. Perdón. Y la ecuación de continuidad nos decía que B1 es igual a Q partido por A1 es igual a Q partido por A2. Bien, y ahora el manómetro. El manómetro era un manómetro multifluido, lo hemos visto varias veces. Y aquí el truco de que quizás alguno que no fue a clases se lo perdió. Porque varios se me cayeron de nuevo aquí. Teníamos dos alturas que no necesitábamos conocer. Y una altura H, no me queda bien esto. HA que vamos a definir enseguida. HA, simplemente mirando estas alturas, las podemos definir como H3 más H1 menos H2. Entonces, ninguna dificultad hay. Aquí recordemos que para ver cómo varía la presión en un manómetro, empezamos por un 1, y aquí yo se los dejé bien marcado para que notaran que los puntos son al centro de nuestra tubería, y no se anduvieran confundiendo haciéndolo así. Bien. Entonces, vamos bajando y vamos sumando presiones, o restando según corresponde. Entonces, tenemos pre1, sumamos la presión debido a esta columna, que sería H, entonces más H, gamma W, H', perdón. Seguimos, tenemos esta otra columna, HA, gamma W. Seguimos, llegamos a un punto donde cambiamos de fluido, entonces volvemos acá.
Y continuamos ahora sumando una nueva columna, perdón, restando, ya que vamos subiendo, H1, gamma A, lo mismo acá, seguimos, y llegamos a un punto de importancia, y vamos bajando, entonces sumamos otra columna, gamma B, seguimos de nuevo, y tenemos otra columna que vamos a ir subiendo, entonces se resta, menos H3 gamma C, y finalmente tenemos esta última columna de agua, H', menos H' gamma W, y antes de eso, antes de finalizar, por supuesto tenemos la presión final, P2. Entonces, esa era toda la dificultad que tenía este problema. Hacer esta expresión y resolverla numéricamente. Con esta expresión podíamos llegar a P1 menos P2 gamma W o P2 menos P1 dependiendo cómo hayan definido su problema. Y se reemplazaba en esta ecuación que venía de la ecuación de Bernoulli. Bien, el valor numérico nunca fue importante a todo esto. Yo no los evalúo por valor numérico. Les resto puntos, por supuesto, si no lo presentan, pero no mucho. Así que si pueden hacer sus problemas de esta forma, yo siempre se los voy a recomendar, ya que por un lado va a ser para mí más fácil revisarlo, y también ustedes van a tener algo con que agarrarse si yo los paso a revisar mal, porque hubo varios problemas donde me pusieron números incluso sin magnitudes o unidades, y yo no, o sea, los números están incorrectos, no sé qué hicieron y no les puedo revisar de otra forma. Bien, la parte B simplemente nos decía de que el flujo de agua que pasaba por la tubería era el mismo, pero cambiábamos nuestro manómetro por un manómetro ya más simple, donde el fluido manométrico era mercurio. Es decir, esta situación. Aquí era más simple, teníamos P1 más H' gamma W más HA, o que va a ser la diferencia de altura que existe entre estos niveles y que estamos calculando, más HA gamma W, aquí vamos bajando, recuerden. Después llegamos a este punto, subimos de nuevo, vamos subiendo, así que restamos, menos HA gamma HG, y finalmente restamos esta última columna de agua, menos H' gamma W, y la presión en el punto 2. Nuevamente se nos van las alturas que desconocemos, y podemos calcular la altura HA en base a, en base a este cálculo de la, disculpe, en base a la presión. En la expresión llegábamos a que HA es igual a, HG menos 1 y P1 menos P2 gamma W es igual a H. Y esta presión se calculaba de la ecuación de Bernoulli del caso anterior, ya que la ecuación de Bernoulli no va a cambiar. Y eso, no tenía mayor dificultad. Bien, ¿quedó alguna duda con este problema? No. Bueno, ya me estoy pasando un poco de tiempo, pero me gustaría terminarles este problema para no tener que volver después. El problema 4, nuevamente, era simple, era aplicar el método de análisis dimensional. Y aquí recordemos que eran simplemente seguir una receta que vimos en la práctica pasada. Eran distintos puntos, voy a copiar varios.
paso 1 era simplemente seleccionar las variables involucradas. Aquí algunos me equivocaron y me incluyeron la viscosidad. Si el desarrollo estaba correcto, yo les quité pocos puntos. Por supuesto, no le voy a poner malo el problema entero. Y otros me pusieron se me equivocaron con la velocidad angular, no sé por qué. Me pensaron que era temperatura. Bueno, ahí eso, recordemos de que yo le subí un apéndice para que tengan las dimensiones cuando las necesiten. Bueno, el paso 2 era listar nuestras variables en una tabla y a cada uno incluir sus dimensiones correspondientes. Esto nuevamente se podía hacer, si ustedes no se acordaban, había un apéndice, como yo se lo subía en clase, perdón, se lo comenté en clase y se lo subía a Canvas. Una dificultad. El paso 2 había que calcular el rango de la matriz dimensional. Aquí ya puede tener un mayor tiempo de resolución. Si eso lo comprendo, si ustedes no recuerdan, no tienen la práctica suficiente con este tipo de procedimiento, pero al final era simplemente escoger una submatriz hasta que encontráramos que el determinante fuera distinto a 0. Aquí yo lo que siempre hago es selecciono matrices que ojalá me dé una matriz diagonal, perdón, vectores, que ojalá me dé una matriz diagonal, y creo que fue la misma que escogí en el ejemplo. No. Y calculo el determinante, ya que ahí me aseguro que por lo menos un término va a ser distinto a 0. Bueno, el paso 4 era seleccionar las variables de repetición. Aquí yo, por supuesto, primero, los que me utilizaron la variable dependiente como variable de repetición o como una variable independiente, se los puse bueno. No, era a mí lo que importaba el procedimiento. Pero claramente el problema nos indicaba de que teníamos que ver cómo se comportaba la fuerza de arrastre o sustentación, no me acuerdo. Bien, el paso 2 también era, aquí nadie se me cayó por suerte, no se podía escoger la variable de repetición, el diámetro y el largo, ya que tienen las mismas dimensiones. Y eso básicamente. Yo en este caso escogí como variable de repetición la densidad, la velocidad y el largo de nuestro cilindro. Pero nuevamente les repito de que si lo hicieron distinto, yo se los ponía bien mientras estuviera bien, por supuesto. Ya, finalmente armábamos nuestras nuestras ecuaciones dimensionales de esta forma y obteníamos nuestros grupos adimensionales. Bien, aquí nadie me hizo esto, hubo varios que se equivocaron, pero nadie revisó o muy pocos revisaron la dimensión de grupo dimensional. No sé qué pasó aquí. Y era este paso. No se los puse malo, si a alguno le pasé a restar puntos porque revisé tantos certámenes que ya no me acuerdo. Me dice el jueves de que le resté punto por este detalle y se lo corrijo, pero no lo hice. Hubo gente que se me equivocó aquí en la resolución del sistema de ecuaciones lineales. Le quité un poquito de puntos simplemente para no darle los mismos puntajes para el que lo hizo bien. Y eso. Y me faltó la última expresión que tampoco... Hubo varios que me lo pusieron, pero varios se les olvidó y dejaron el problema hasta ahí nomás. Establecer la funcionalidad que existía entre los grupos adimensionales. Bien, entonces eso sería el certamen. De nuevo, no está difícil. Yo no sé si faltó estudio, no sé si no me está entendiendo.
Ojalá vayamos solucionando este tema a medida de que pase el año, el semestre. No queda mucho, pero bueno. Bien, entonces, les repito una vez más, el jueves voy a estar disponible a partir de las 11 para quienes tengan dudas con su certamen. No me pregunten, por favor, por qué les di solo tantos puntos o les resté todos los puntos si hicieron esto. No, o sea, pregúntense primero por qué tengo puntos y después ahí vamos hablando de eso. Porque hubo gente que me preguntó así, por qué le di solo tantos puntos si tenía, no sé. Bien, entonces nos vemos el miércoles en nuestra clase y vamos a continuar con análisis diferencial. Y si da el tiempo, yo creo que sí, porque vamos a tener que utilizar las dos clases como teórica. Vamos a continuar con casos particulares de flujo en flujos confinados, es decir, en tuberías o básicamente en tuberías. Bien, que estén bien, nos vemos entonces. Voy a dejar de grabar por supuesto.